Un saludo muy especial de parte del pastor Diego, de parte de mis chicos, de Simón y Pablo, ya están gigantescos. Estamos ahorita en verano, está haciendo mucho calor, por eso estoy así muy suavecita de ropa, aparte que se dañó el aire acondicionado en la casa, así que hace bastante calor. Estamos como a 30 grados de temperatura. Y bueno, ya próximos a iniciar periodo escolar con los chicos, ya ahorita entran en los primeros días de septiembre. Estamos ahorita en modo vacaciones, entre comillas, porque bueno, hay que seguir trabajando en muchas cosas. Es un gozo verles, es un gozo ver a Comunidad Profética de Oración. Saben que les amamos, nuestras oraciones delante del Padre por cada uno de ustedes. Siempre estamos en contacto con los pastores. También un saludo súper especial a los que están conectados. Sé que hay varios que están enfermitos, que nos están viendo conectados. Por ahí veo a la pastora Claudia, vi a Liani, vi a Jaque, creo que estaba enfermita y por ahí dijo que no podía ir a la iglesia. Entonces, pues nada, un saludo súper especial también para ellas que están conectadas. Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Quisiera comentarles antes de entrar a la palabra un poco acerca de lo que hicimos con el evento de Venezuela. Esta semana, todos los meses nos reunimos con Liana. Liana es la persona con la que trabajamos las finanzas de la iglesia y cada mes estamos revisando los números, cómo están nuestros números, nuestros compromisos y demás. Entonces, esta semana tuvimos el gozo y el privilegio de hacer el cierre de lo que fue el tiempo que tuvimos por Venezuela, ese tiempo, ese culto especial de orar por Venezuela y dar una ofrenda, llevar a la casa de Dios una ofrenda. La iglesia, entre todos pudimos hacer un esfuerzo y podemos recoger 1 millón de pesos, el cual ya fue consignado a la Cruz Roja. Y bueno, para las personas que el tema de hoy se trata de esto, de que quieran tener el soporte, una señal de que fue así, por supuesto que con Liana lo pueden tener. Cada uno de sus aportes, el aporte que hizo la iglesia también, todo junto, pudimos abonar y contribuir con 1 millón de pesos. Eso no es nada, eso no sirve para mucho, pero saben, la palabra del Señor dice que seamos fieles en lo poco, que seamos fieles con lo poco que tenemos, y Él nos dará para dar más. Y eso lo hicimos esta semana. Damos gracias a Dios por el esfuerzo que cada uno hace en entregar esa ofrenda especial, en este caso para el pueblo venezolano, y como en un espacio muy especial que sé que los pastores Luis y Senia se tomaron el tiempo de abrir la celebración también para este espacio, pudimos dar una ofrenda, pero no solo eso, sino en el mundo espiritual, orar y clamar por nuestros hermanos venezolanos. Eso hicimos esta semana, así que damos gracias a Dios por ese corazón que tiene la iglesia generoso y bondadoso. Que sigamos creciendo. Otra cosa muy importante en el tema de las finanzas que hablábamos con Liana era poderles transmitir a ustedes, mis hermanos, cada vez que ustedes son fieles, diezman y ofrendan en la obra del Señor. Dios me llevaba a pensar qué tremendo, podemos bendecir al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está en las naciones y Comunidad Profética de Oración, siendo pequeñita, hace cosas pequeñas, lo sé, pero muy importantes en el cuerpo de Cristo. También esta semana, el viernes pasado, tuvimos una jornada de oración en un ministerio que se llama 365, que la pastora Claudia, Senia, todos estuvimos involucrados en un tiempo de oración. 24/7 estuvimos acompañando un buen tiempo de oración por Colombia antes de la posición del presidente Abelardo de la Espriella y orando, cubriendo a la nación. Y en ese tiempo el ministerio nos habló de una necesidad que tenían y es un ministerio maravilloso, mis hermanos. Usted sabe lo que es 24/7, 365 días del año orando y clamando por nuestra nación. O sea, usted y yo no lo hacemos. Usted y yo le dedicamos 5 minutos al día a Colombia y eso sí nos va bien. Pero hay un ministerio al que Dios una vez a un hombre le dijo, te abres un ministerio que se llama 365 y se va a encargar de
tener un clamor por Colombia 24/7 y necesitas una plataforma en la cual se puedan conectar y puedan estar orando. Y entonces la Iglesia Comunidad Profética de Oración pudo colaborar con 1 millón de pesos también. En esta semana Liani hizo la consignación y el pago al pastor encargado del ministerio y la iglesia pudo apoyar este ministerio. Así que ellos van a poder estar tranquilos durante un año teniendo una plataforma en la cual van a poder estar tranquilos orando y clamando por nuestra nación. Yo me siento bendecida por saber que hay un ministerio al cual nosotros pudimos respaldar con nuestras ofrendas y pudimos decirle, sigan haciendo lo que están haciendo, porque en eso hay bendición para nuestra nación. ¿Usted cree que en eso hay bendición para nuestra nación? Levántame su manito y hágame saber, sí, en eso hay bendición. Entonces, en eso hay bendición, mis hermanos, y somos muy pequeños. Y yo hablaba con Liana esta semana y le decía, qué tremendo que aún en lo poco que podemos hacer, podemos ser de bendición para el pueblo. Pero mis hermanos, necesitamos ser fieles, fieles, fieles. Y el Señor me hacía caer en cuenta y me decía, si así son siendo pequeños, yo los quiero llevar a que sean fieles, fieles, porque cuando tengan mucho, sé que van a poder bendecir a gran escala. Hoy vemos cómo en medio de toda esta tragedia que está pasando en nuestro país, como iglesias muy grandes pueden hacer donaciones gigantescas, tienen helicópteros, tienen modo de ayudar de una manera mucho más fuerte, pero un día también fueron pequeños como nosotros. Y sabes, el Señor está mirando nuestros corazones, el Señor está pesando nuestra fidelidad, está pesando nuestro compromiso y a veces no se trata de lo mucho. La palabra de Dios dice que la viuda fue a llevar su diezmo y era poquito frente a otros que tenían mucho, pero es que el problema no es la cantidad, el problema es el corazón. ¿Sabes? Si tienes un corazón mezquino, si tienes un corazón, como decimos en nuestra tierra, tacaño, pues Dios ve eso y dice, pues ¿para qué? ¿Cómo puedo bendecir a mi pueblo si no tienen un concepto de bendición del reino de Dios? Entonces, mis hermanos, necesitamos tener una comprensión de lo que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas. Sea fiel en lo poco, sea fiel. No piense que lo que usted tiene es poco. Al contrario, dé con amor, entregue con generosidad y usted va a ver cómo el Señor nos va a llevar de menos a más. Él está pesando en nuestro corazón y está viendo lo fieles que podemos ser con lo poco que podemos tener. Entonces, eso ha hecho la iglesia en este tiempo. También hemos apoyado a algunos ministerios. Hay personas con muchas necesidades, hermanos, personas que no tienen para medicamentos, que están pasando por situaciones difíciles y la iglesia siempre está allí para apoyarles. Así que, de alguna manera, Comunidad Profética de Oración, sin que usted lo crea, ha sido de bendición para muchos ministros del cuerpo de Cristo y eso es una gran bendición. Yo quiero que usted sepa y conozca esa información porque para que usted sepa que, oye, es importante lo que hacemos, es importante mi diezmo, es importante mi ofrenda, no solamente porque tenemos el entendimiento que tenemos que suplir lo básico que tenemos que suplir para poder escuchar la palabra de Dios ahí donde estamos sentados y cubrir todas las necesidades normales que usted y yo conocemos, básicas de un hogar o de tener un lugar donde reunirnos, pero mucho más allá de eso también es pensar qué bueno que podemos bendecir al cuerpo de Cristo y que nuestra iglesia, Comunidad Profética de Oración, sea un canal de bendición para muchos ministerios. Dios nos irá colocando, Dios nos irá dando mucho, pero hoy con lo que tenemos somos fieles y queremos seguir siendo fieles. Así que yo lo invito a que usted siga siendo fiel, fiel, fiel al Señor con sus diezmos y con sus ofrendas. Es una bendición para nosotros. Entonces, quería comentarles eso. Doy gracias a Dios por la vida de Liani, por todo el apoyo y el acompañamiento que siempre hace con nosotros en todos los recursos y cómo la iglesia de una manera muy organizada, usted puede estar muy tranquilo porque cumplimos con lo que el Señor manda, a cumplir con las normas legales, con la DIAN, estamos todo completamente al día, tenemos nuestra contadora, así que es una bendición que nuestros recursos estén en buen lugar. Entonces, sienta usted y conozca un poco de esta información que normalmente no se habla mucho, pero funciona y existe y es real y estamos allí haciendo parte de todo este proceso. Así que quería contarles un poco de eso. Sin más, vamos a iniciar este tiempo con la palabra de Dios. Si usted puede cerrar allí sus ojitos y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Si usted se está durmiendo, yo prefiero que se pare a la cocina, se traiga un cafecito y se tome un cafecito, pero lo quiero súper despierto para escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, oremos. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por permitirme compartir tu palabra en esta tarde. Gracias por ese pueblo que está ahí hambriento y sediento de conocerte más, Señor.
Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú vas a hablar a cada uno de nuestros corazones, Espíritu. Gracias porque traes una palabra que consuela, que exhorta, que edifica, que trae dirección y guía, Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu amado de Dios, que aunque estemos muy lejos, Señor, aunque nos separen kilómetros, millas de distancia, Señor, Padre, podamos ser uno y estar unidos en un mismo espíritu y en un mismo cuerpo, Señor. Padre, te pido que me permitas expresar lo que tú has hablado a mi corazón, Señor, que me des la habilidad, Espíritu Santo, para poder enseñar tu palabra y lo que quieres traer hoy al pueblo y lo que también me quieres enseñar a mí, Espíritu Santo. Pongo este tiempo en tus manos. Te pido, Espíritu Santo, que mantengas nuestra atención alerta, Espíritu Santo. Todo sueño, toda distracción, toda pereza, toda modorra, en el nombre de Jesús, no tiene autoridad en este momento. Yo te pido, Espíritu, que conectes nuestro espíritu contigo y que cada palabra no nos la perdamos, Espíritu Santo, sino que estemos atentos, siendo oidores en esta tarde de lo que tú nos quieres hablar, porque yo sé que tú quieres hablarnos, Señor, y sé que tienes algo para enseñarnos. Cada vez que abrimos las escrituras y empezamos a meditar de ti, tú tienes tanto por enseñarnos. Enséñanos, Espíritu de Dios. Queremos y estamos dispuestos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, son tiempos muy difíciles. Así como brindamos una ayuda al pueblo venezolano, sé que los pastores Luis y Senia están movilizándonos y movilizando a la iglesia para poder colaborar en este tiempo tan difícil que está pasando nuestra nación. Son tiempos difíciles y yo meditaba el día que pasó la tragedia. Recuerdo haberme levantado, tenido mi tiempo de oración y la primera meditación que hice en la mañana, que sé que la trajo el Espíritu Santo, fue: la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde ya no es. Y que la vida del hombre es como la neblina, que en la mañana está, pero ya 9, 10 de la mañana se disipa y no existe más. Y el Señor me llevaba a meditar ese día en eso y me decía: no hay por qué afanarse, no hay por qué mirar el futuro con ansiedad, con miedo, con temor. Eh, a cada día basta su propio afán. Y meditaba en eso y qué tremendo que a las 7 de la mañana, 7:30 Colombia, aquí 8:30 Estados Unidos, pues pasa toda esta tragedia. Y qué tremendo, mis hermanos, porque todo nuestro afán, toda nuestra adrenalina por levantarnos, por sacar adelante tantos proyectos, estas son cosas que nos hacen parar y decir: wow, qué tremendo, qué está pasando. Y yo sé que en Bogotá se sintió muy fuerte también, aunque no fue como lo vimos en el epicentro y que todos hemos visto noticias. Pues hablé con muchas personas y pudieron expresarme su miedo, su temor. Mi perrito, hasta el perro de la casa que dejé a López, si se acuerdan de él, se les olvidó sacarlo y cuando lo sacaron el perro estaba tan acelerado que mordió a otro perrito y le mordió la oreja, y López en la vida había mordido un perro, o sea, jamás. Y se me hizo súper raro y me decía mi hermano, estaba tan nervioso que apenas él salió corriendo, su instinto fue morder a otro perrito. Así que sé que estas son cosas que suceden, que traen mucho nerviosismo y que nos hacen parar un poco de nuestro frenesí y de un poco de ese ritmo tan acelerado en el que vivimos. Y el Señor me llevaba a meditar en esa palabra que dice: ¿cómo no reconocéis este tiempo? Recuerdan que si pueden ir anotando y tengan su Biblia allí muy a la mano, que vamos a estar leyendo versículos. Lucas capítulo 12 del 54 al 56 y Mateo 16 del 2 al 4 hablan acerca de este título. Jesús le estaba diciendo a los fariseos y a los seduceos: es que ustedes no reconocen los tiempos, porque en estos pasajes bíblicos, Lucas capítulo 12 del 54 al 56 y Mateo 16 del 2 al 4, los fariseos y los saduceos empiezan a debatir con Jesús, pero Jesús les empieza a decir:
pero ustedes me están pidiendo señales de los tiempos, ustedes me están hablando de que les dé señal, pero si ustedes son expertos en reconocer las señales físicas, ustedes son expertos en ver el cielo y saber si va a llover, ustedes son expertos de saber que viene un viento solano del tal lado y que va a llover, o que la noche va a estar fresca, o que la cosecha va a estar de esa manera, o que ya casi viene la cosecha porque está pasando ciertas situaciones. Entonces, físicamente ustedes tienen la capacidad de reconocer lo que está pasando, pero espiritualmente ustedes no saben lo que está pasando. Y saben, iglesia, el Señor me confrontaba a pensar en esto. Y creo que es un llamado hoy. Les voy a ser muy honesta. Cuando llegó el COVID, yo no tenía entendimiento. Yo dije las historias que todo el mundo escucha y entonces el COVID no fue en China, que no sé qué, que un vampiro, bueno, un vampiro no, bueno, el animalito que no me acuerdo cómo se llama, entonces, esto, y se murieron tantas personas y nos recogieron y nos guardaron 6 meses, 5 meses y las naciones se paralizaron. Y yo meditaba en estos días en el COVID, yo dije, ¿sabes, Señor? Perdóname porque yo no identifiqué, yo no entendí en el COVID lo que estaba pasando. Yo sé que espiritualmente muchos pastores se levantaron a declarar lo que espiritualmente significaba el COVID, pero yo creo que yo estaba dormida, yo estaba pensando en otras cosas, yo estaba en otro cuento, yo estaba pensando en el éxito, en sacar una empresa adelante, en tener carro, casa, que la iglesia estuviera bien. Yo estaba pensando en mil cosas, pero COVID para mí, un entendimiento espiritual de lo que estaba pasando, daba gracias a Dios porque todos estábamos vivos, porque estábamos guardados en una casa, pero espiritualmente mi comprensión era muy limitada de por qué está pasando esto. Y saben, hoy con estos terremotos, definitivamente el Señor le dijo a los fariseos y a los seduceos, ustedes entienden todo lo que pasa físicamente, pero espiritualmente ustedes no entienden lo que está pasando. Y mi pregunta en esta tarde, mis hermanos, ustedes y yo estamos entendiendo lo que está pasando en el mundo. Usted y yo entendemos todo esto que está pasando, que es simplemente, no, terremotos y la tierra se va a mover y es que sí, le hemos hecho tanto daño a la tierra y es normal que hayan cada cierto tiempo un movimiento de placas tectónicas y que pasen estas cosas, sí, esto es normal que pase, o espiritualmente nosotros tenemos una comprensión de lo que está pasando, nosotros entendemos lo que está sucediendo. Pues déjeme decirle que así como somos muy buenos y muy expertos en conocer, va a llover, no va a llover, hoy va a ser un buen clima, hoy no va a ser un buen clima, pues necesitamos tener la experticia del Espíritu Santo para poder entender lo que está sucediendo. Esta semana enseñábamos en la escuela Atalayas en Acción en el nivel 2 acerca de los dones del Espíritu y revisábamos el don de discernimiento de espíritus, que es la capacidad de ver el mundo espiritual, qué está pasando cuando llego a una casa, entender las huestes de maldad que se están moviendo en ese lugar, pero también ver el mundo angelical que se está moviendo en un sitio, poder saber si en ese lugar allí donde usted está, qué está pasando espiritualmente, si hay un espíritu que está haciendo que usted se duerma para que usted no escuche la palabra de Dios, para que usted no esté atento a lo que el Señor está hablando en esta tarde. O sea, qué tremendo poder tener la capacidad del Espíritu Santo y ese don del Espíritu Santo para poder entender que va mucho más allá de lo que estamos viendo usted y yo, de lo que usted me está viendo a mí aquí detrás de con este set, o que podamos ver espiritualmente lo que está sucediendo, una comprensión mayor, que mientras que Helber y Paula y Fabi adoraban, ¿qué está pasando en el mundo espiritual? Que yo pueda abrir mis ojos espirituales y ver como vio Eliseo y le dijo a su criado, abre tus ojos y ve que los que están con nosotros son más que los que están en el mundo. Sabes, iglesia, necesitamos en estos tiempos no ser como los fariseos y como los saduceos, que solo entendían lo físico, podían tener tanta capacidad para entender y eran tan diestros en entender las cosas físicas que estaban pasando, pero eran tan ciegos para no ver las señales que tenían enfrente de ellos. El mismo Jesús, al Hijo de Dios, no lo podían reconocer. Y eso vamos a ver. Yo quisiera que me acompañe en Mateo capítulo 12, versículo 38, para hablar un poco más acerca de esto. Y ese título de esta historia bíblica dice, la generación perversa demanda señal. Acompáñeme a Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Amén, lo tenemos todos allí. Levántame su manita, por favor, para verles que ya estamos allí ubicados. Listo, ya hay varios ahí.
Mateo capítulo 12, versículo 38, miren lo que dice. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Qué tremendo, la generación perversa demanda señal. Y lo primero que vemos aquí en este versículo 38 es que los escribas le están diciendo al maestro que quieren ver una señal. Y sabes, la palabra señal aquí le está hablando a ellos un poco de, necesito que nos des unas pistas, necesito que nos des indicaciones, necesito que nos des una evidencia. O sea, ¿quién eres tú? Saben, los escribas y los fariseos tenían un alto nivel. Mis hermanos, estamos hablando de gente que sabía que Elías subió al cielo en caballos de fuego. Eran gente que leía acerca de profetas con gran poder. Jesús se había movido en sanidades, milagros y prodigios, pero ellos no sabían, por eso ellos lo confundían con un profeta más. Ellos no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, Jesús le dice, no te lo ha revelado carne, sino mi Padre que está en los cielos. Así que los escribas y los fariseos estaban muy perdidos. O sea, ellos no sabían quién era Jesús. Y eso es lo tremendo, mis hermanos, y lo que el Señor nos lleva a meditar en esta tarde. Saben, conocen muy bien lo que pasa, las señales del cielo y de la tierra. Saben muy bien identificar las cosas naturales. Saben identificar muy bien sus negocios. Son unos estrategas, son unos duros para saber si ese cliente les va a comprar, no les va a comprar. Saben muy bien estrategias de marketing. Saben muy bien análisis DOFA del mercado. Ustedes conocen muy bien muchas cosas naturales. Ustedes son muy duros en los números. Ustedes son unos tesos en muchas ramas de la ciencia, de la gastronomía, de lo que quieran, humana y naturalmente hablando. Pero la pregunta es, espiritualmente hablando, ¿ustedes tienen ese conocimiento? ¿Ustedes saben? Pues los fariseos y los escribas no lo tenían. Y ellos tenían enfrente al mismo Jesús y les estaba pidiendo una señal, una evidencia. Muéstranos, danos una señal del cielo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Quién eres? Háblanos. Muéstranos una evidencia, danos una señal para poder entender lo que está pasando. Porque ellos no lo tenían claro, ellos no lo entendían. ¿Sabes? La preocupación es que no estemos viendo ni entendiendo, mi amado hermano, lo que está sucediendo. Y Mateo 24 nos habla mucho de los tiempos finales. Yo creo que es un buen tiempo para que la iglesia estudiemos escatología, porque necesitamos entender qué está pasando, qué dice la palabra de los tiempos finales. Y Mateo 24 es uno de los muchos textos como tesalonicenses que nos hablan de los tiempos finales. Y saben, mis hermanos, si leemos Mateo 24, que sé que lo hemos hecho mucho, pues podemos entender que la palabra de Dios está diciendo que los tiempos finales estarán llenos de guerra, rumores de guerra, de pestes, de hambre, de hijos contra padres, padres contra hijos. El amor de muchos se enfriará, terremotos, temblores, pero este no es el fin, es el principio de dolores. ¿Sabes? Necesitamos entrar a la palabra de Dios para empezar a entender espiritualmente qué está pasando, qué está sucediendo. No es simplemente un temblor, no es simplemente una pandemia, no es simplemente algo que está pasando. Espiritualmente, los hechos y los acontecimientos que están pasando están marcando un tiempo, pero si tú y yo estamos desapercibidos, como lo estaban los fariseos y los escribas, estamos en problemas, porque necesitamos entender qué está pasando en el mundo espiritual. Necesitamos que los ojos sean abiertos para entender lo que está sucediendo. Ay, qué bueno, no se me dañó mi casa. Ay, qué bueno, yo sigo estando sin ningún problema. No, iglesia, tenemos que despertarnos porque estamos en los últimos tiempos y Dios está llamando nuestra atención. Y Jesús está enfrente de los fariseos, está enfrente de los escribas diciendo, yo no voy a dar más señal, las señales ya están dadas. Y qué tremendo porque aquí en el pasaje dice,
en el versículo 39, y él respondió y les dijo, a la pregunta de necesitamos que nos des una señal, necesitamos que nos des una evidencia, necesitamos que nos des una indicación, una pista de quién eres. Y él les dijo, él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Sabes, mi hermano? La generación mala y adúltera. Jesús le estaba llamando a los fariseos y a los escribas generación mala y adúltera. Y sabes, la palabra adúltera, recuerdo inmediatamente y me lleva a Santiago que hemos compartido esa porción bíblica que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Almas adúlteras, almas que están con Dios, pero que también están con Satanás. Mis hermanos, es un SOS de parte de Dios. No es tiempo para que estemos jugando con el mundo. No es tiempo para que estemos a medias tintas. Porque una generación adúltera es aquella generación que juega con Dios. Es una generación que está con Dios, pero que también está en el mundo. Es una generación, y lo hemos hablado aquí, del doble ánimo. El Señor nos ha venido insistiendo del doble ánimo. Nos ha venido insistiendo de corazones sean purificados. No es tiempo para que la iglesia siga jugando a enredarse con el mundo, porque en ese enredo con el mundo, porque en ese adulterio lo que está sucediendo es que la iglesia está siendo endurecida, así como los fariseos y los escribas fueron endurecidos y no vieron en sus propias narices al Cristo, al Mesías que había dejado su trono para venir y tomar ese lugar que le correspondía a ellos, para ser perdonados sus pecados. Y necesitamos entender que es una mala generación y una adúltera generación la que pide señal. Siempre una mala generación y una generación adúltera están pidiendo señal. Y mientras estudiaba esta enseñanza en este punto específico, Dios me llevaba a recordar la historia que sé que la conocen del rico y de Lázaro. ¿Recuerdan esa historia? El rico vivía en todo su esplendor, vestiduras maravillosas, el pobre mendigo tirado en la calle, lamiéndose sus heridas, los perros pasaban y le lamían las heridas, murieron, el pobre Lázaro se fue en el seno de Abraham y el rico se fue para el infierno, para el Hades, y ahí sufría y era atormentado. Y en el tormento él pudo ver arriba a Abraham, a su padre Abraham, y pudo ver a Lázaro y le dijo, padre Abraham, envía a Lázaro, dile que me moje por lo menos con una punta de algo, agua, estoy seco, me estoy muriendo aquí, esto es un tormento terrible. Y pues Abraham dijo, ni de aquí para allá se puede, ni de allá para acá se puede pasar, lo que fue, fue. Y entonces este hombre dice, bueno, por lo menos, padre Abraham, ten misericordia de mis hermanos, tengo 5 hermanos, manda que yo vaya y yo les predique. Y quisiera decirlo textualmente, eso que estoy relatando de Lázaro está en Lucas capítulo 16, permítame, y yo solamente le menciono textualmente 16, 19. Mira lo que dice. Bueno, ahí empieza la historia de Lázaro, pero me llama mucho la atención esta parte donde dice, el 29 dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y sigue diciendo el 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Esa es la generación mala y adúltera. Una generación que tú te puedes parar de cabeza, puede venir el mismísimo resucitado de entre los muertos, y la generación mala y perversa es tan endurecida que ni así creerán. Y sabes, amada iglesia, eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. El enemigo quiere que nuestros corazones sean endurecidos, que seamos una generación mala y perversa, que no podamos entender los tiempos en los que estamos, que no podamos comprender espiritualmente lo que está pasando. ¿Sabes cómo vemos que estamos endurecidos? Cuando somos tan apáticos a lo que está pasando, cuando solo vemos noticias y ya pensamos que es una novela, una serie. No, nosotros tenemos que entender qué está sucediendo, por qué pasó en el territorio que pasó, qué está provocando Dios, cómo Dios se está moviendo en medio de toda esta situación, qué quiere Dios hacer en medio de esto, qué quiere obrar en ti, qué quiere sacar de mí, qué está hablando el Espíritu Santo en estos tiempos, qué quiere hacer Dios con Colombia, qué está sucediendo.
No podemos ser como los fariseos, no podemos ser una mala generación, no podemos ser una generación adúltera que no entiende las señales. Pero tremendo este pasaje bíblico, seguimos en Mateo 12, donde dice, pero a esta generación no le será dada señal, solo la señal de Jonás. ¡Wow! Y ahí yo como que me emocioné. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la indicación? Jesús les iba a dar una pista a estos fariseos, les iba a decir algo. Y la señal de Jonás, nos vamos a la historia, que yo sé que ustedes tienen buen discipulado porque ustedes son muy juiciosos en Telellos. ¿Dónde está Lore Panche para que me diga amén? Ellos son juiciosos. Ahí está Lore. Y la historia de Jonás, todos no la conocemos, no la sabemos en canciones de niños. Qué tremenda la señal de Jonás. Recuerda la historia, Dios le mandó a Jonás que predicara a Nínive arrepentimiento porque Dios los iba a acabar a todos. Jonás no quiso hacer caso y se fue para Tarsis, se compró su propio tiquete, se montó en un barco y se fue. Pero en medio de toda la situación, empezó una gran tormenta, todo se puso difícil y la gente que iba en el barco dijo, aquí alguien pecó contra su Dios. Había gente de todas las naciones, pero dijeron, alguien aquí le falló a su Dios. Y entonces se dieron cuenta que era Jonás, lo mandaron para el agua, se lo tragó un gran pez, el gran pez lo arrojó nuevamente en Nínive. Jonás predica el evangelio y se arrepienten 120,000 personas, incluyendo al rey. Todo el pueblo se salvó y Jonás con la predicación hizo que viniera el arrepentimiento sobre Nínive. Y Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, a esta mala y adúltera generación yo no les voy a dar señal, les voy a dar la señal de Jonás. ¡Wow! 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 ¿Sabes cuál es la señal de Jonás, mis hermanos? Jonás es tipo de Jesús. Jonás en el barco, uno solo tenía que ser sacrificado. Fue Jonás. Uno solo demoró 3 días y 3 noches en el gran pez. Jesucristo, 3 días y 3 noches, dice el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo que estuvo en el corazón de la tierra, dice. Y luego fue resucitado. Jonás fue arrojado por la ballena y Jesús fue levantado de entre los muertos al tercer día. Y yo le completo otra que llegó a mi corazón y a mi espíritu. Jonás predica el evangelio a Nínive y se arrepienten todos los que creyeron en el mensaje. Jesucristo se levanta de entre los muertos y todos los que prediquen su nombre y lo que Jesucristo hizo, todos los que acepten ese sacrificio, todos serán salvos. Ni uno se condenará. ¡Wow! Esa es la señal que Jesús le estaba dando a los fariseos. Vean, les voy a dar una señal, la señal de Jonás. Todo lo que pasó con Jonás es lo que va a pasar conmigo. Yo soy eso que le pasó a Jonás. Yo soy aquel que va a morir. Yo soy aquel que va a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yo soy el que el Padre y el Espíritu Santo me va a levantar y voy a vencer de entre los muertos. Yo soy el que con mi predicación, todos los que acepten mi mensaje y confiesen que yo soy Jesucristo el Señor y crean en su corazón que Dios me levantó de entre los muertos, entonces serán salvos, se arrepentirán y yo les salvaré y ellos serán salvos. Y esa es la señal que les da a los fariseos, pero ellos no la entendieron. Tenían enfrente a Jesús, el Hijo de Dios, y no comprendieron la señal. Ellos mismos se encargaron de crucificarlo y de entregarlo. Y esa es la generación mala y perversa que pide señal. El versículo siguiente dice el 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y miren esto, y he aquí más que Jonás en este lugar. Mis hermanos, hay una promesa aquí. Nínive, el pueblo completo, el día del juicio, el día que el Señor traiga juicio, ese día Nínive
se levantará en ese juicio y dirá, condeno a esa generación, porque esa generación no se arrepintió. Nosotros nos arrepentimos con la predicación de Jonás. Y dice Jesús aquí, y uno mayor que Jonás enfrente de ustedes. Fariseos, escribas, tenían enfrente a Jesús y no lo reconocieron. Nínive con Jonás se arrepintió. Pero miren lo tremendo de esto. 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en ese lugar. La reina del sur se movilizó lejísimos porque había escuchado algo maravilloso de Salomón, su sabiduría, y Salomón como que le predicó y ella se salvó. Y dice la palabra de Dios que la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a todos los pueblos que no creyeron a causa de la predicación de Salomón, porque mayor que Salomón es Jesús. Mis hermanos, ¿no le da a usted terror? A mí me da que a mí se me haya sido predicado Jesús y yo no crea en él como tengo que creer y me arrepienta y me convierta al Señor con todo mi corazón. Y usted me va a decir, pastora, usted está hablando con inconversos. ¿Sabe, mi hermano? En estos tiempos yo he decidido poner hasta mi salvación y asegurarme de mi salvación. No quiero que haya un ápice que me dé duda de la salvación. Y no porque yo tenga que hacer nada, jamás. Porque todos sabemos que la salvación es por gracia, por lo que hizo Jesucristo. Pero ¿saben? Jesús es aquel que nos fue predicado y nosotros nos arrepentimos y nos volvimos a él de todo corazón. Y los fariseos y los escribas y demás tuvieron a Jesús enfrente y no lo reconocieron. Y mayor era Jesús que estaba enfrente de ellos, pero no le pudieron reconocer. El mismo Jesús bajó y vino del cielo para predicar arrepentimiento y conversión, pero le mataron. Aquí viene algo súper interesante que Dios me enseñaba. A los profetas los apedrearon, los golpearon, los mataron. Y el Señor traía a mi mente la cita bíblica y la parábola de los labradores malvados. ¿Recuerdan la historia de los labradores malvados? Que un dueño tenía su viña, la arrendó a unos labradores y cuando era el tiempo de recibir el fruto, el dueño mandó a sus labradores a recoger el fruto. Y resulta que cuando llegaron los mataron, los apedrearon, los golpearon y no pudieron recoger, el dueño de la finca no pudo recoger el fruto. Y entonces dijo, voy a mandar a mi hijo a ver si de pronto, porque es mi hijo, le van a tener compasión y me van a dar el fruto de mi heredad. Y pues mandó a su hijo y al hijo lo mataron también. Y entonces los discípulos, explicando esta parábola, le dicen, Señor, ¿y entonces qué es todo esto? Y entonces la interpretación de esta parábola es, Dios, el dueño de la viña, pone a administrar al pueblo de Israel, el pueblo como tal, y unos labradores perversos golpean a los profetas, como lo hicieron con muchos de ellos que fueron maltratados, matados y demás, y no le devuelven a Dios el fruto de su viña. Y luego Dios en su amor va y envía a su hijo, pero tampoco le hacen caso a su hijo y lo matan. Y finalmente el pueblo de Israel mata al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y entonces los discípulos dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces el mensaje de la parábola es, ok, yo le voy a entregar la viña a otros labradores y voy a venir a recoger el fruto de lo que es mío. Mis hermanos, tenemos como iglesia una gran responsabilidad y no la hemos entendido, no la hemos entendido. El pueblo de Israel en su momento tenía un compromiso y era entender quién era Jesús. Pero bueno, todo estaba escrito y finalmente a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero dice esta parábola de los labradores malvados que la primera parte de la historia, estos labradores tenían esa tierra de bendición, no le devolvieron el fruto al dueño de la viña y resulta que, pues, ok, ni modos, esa viña va a ser quitada y se la voy a pasar a otros labradores. Y ahora vamos a ver estos labradores cómo van a responder, porque yo voy a venir por el fruto de mi viña.
La viña ahora es la iglesia del Señor. Así como los fariseos, así como los escribas estuvieron enfrente a Jesús, nosotros tenemos enfrente a Jesús mirándonos. Y nos está diciendo Jesús qué están haciendo con la viña. ¿Va a pasar exactamente lo mismo que pasó con los anteriores? ¿O ustedes me van a aceptar? ¿Ustedes van a saber quién soy yo? ¿Ustedes van a reconocer los tiempos? ¿Ustedes van a hacer lo que yo les diga que se debe hacer en estos tiempos? La iglesia está reconociendo lo que está sucediendo en estos tiempos. ¿Sabes, iglesia? Una cosa fue lo que les tocó a los fariseos y a los escribas y a los religiosos de esa época. Y una es lo que nos toca a nosotros en estos tiempos. Estamos siendo entendidos en los tiempos, estamos reconociendo las señales, estamos reconociendo a Jesús y lo que Jesús está hablando en estos tiempos. ¿Sabes? Dios nos está llamando a arrepentimiento y a convicción, a conversión. Él nos está llamando a arrepentimiento y nos está llamando a conversión. Está llamándonos a que no seamos almas adúlteras, sino a que seamos almas que nos entreguemos por completo a Él. No es tiempo de juicio, es tiempo de salvación. ¿Sabes? Este no es un tiempo para que hablemos de juicio, que va a venir juicio sobre las naciones, sobre nuestras familias. No, es tiempo de salvación. Ese es el mensaje de Jesucristo para estos tiempos. Desde que Jesús murió y vino a esta tierra y dejó su trono lleno de poder y gloria y entregó toda su vida, la señal de Jonás, e hizo todo lo que hizo, eso es tiempo de salvación. Pero va a llegar un día, como acabamos de leer en este pasaje, que el pueblo de Nínive, que la reina del sur se levantarán en el juicio y dirán, esos, los fariseos, los escribas, la mala generación y la adúltera generación no creyeron en el mensaje de Jesús. Por lo tanto, serán condenados. Pero a nosotros, ¿quién nos juzgará? ¿Será que estamos predicando tiempo de salvación? Necesitamos entender que es un tiempo de hablar de Jesucristo, de su obra redentora, de lo que Él hizo por nosotros. Necesitamos predicar a nuestras familias de Cristo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, amada iglesia. Creo que es un tiempo para que nos levantemos en un amor por las almas, en un deseo de poder compartir el Evangelio de Cristo a otros. Eso es entender los tiempos. Y mientras que yo meditaba en esta palabra, el Señor trajo a mi corazón una palabra y era testigos. Yo oraba y le decía, Señor, danos ese corazón para predicar. A veces tenemos miedo, vergüenza. Hay tantas cosas en nosotros que nos impiden compartir la palabra de Dios. Y el Señor me hablaba de la palabra testigos. Yo necesito que tú seas testiga mía. Y empecé a estudiar acerca de lo que es ser un testigo. El testigo, mis hermanos, esa palabra que dice, el que quiera ganar su vida la perderá. Y el que quiera ganar su vida la perderá. Medite en eso un segundo. El que quiera ganar su vida la va a perder. Y el que quiera perder su vida la va a ganar. Hemos querido ganar la vida. Hemos querido tener el mejor marido, el que nos mostró Disney. Hemos querido ganar los mejores hijos. Hemos querido ganar el mejor dinero. Hemos querido ganar la mejor iglesia. Hemos querido ganar la mejor fama, el mejor reconocimiento. Queremos ganar la vida. Queremos ganarla, queremos ser personas exitosas, queremos ganar la vida en todos los aspectos. Pero la palabra de Dios dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida, la ganará. ¡Wow! Jesús no perdió su vida mientras que pasó por esta tierra. Jesús tuvo la super casa y la mansión en Jerusalén. Se compró el Señor Jesús casas en Galilea, Judea y dijo, sabes, necesito montar mi imperio, mi negocio. Necesito convertirme en el rey de Jerusalén. Voy a extender mi gobierno y mi poderío. Jesús es un ejemplo de perder la vida. Jesús entregó
todo, dejó su trono, dejó su reino, dejó su soberanía, vino, se humilló y no solamente se humilló en condición de hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz como un criminal. Él perdió todo. Él no tenía dónde recostar su cabeza, él no tenía dónde poner su cabeza, él andaba de aquí para allá y dedicó toda su vida a perderla para ganarla. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre y su reino nunca tendrá fin. Eso es perder la vida. Pero a ti y a mí, este sistema en el que estamos nos ha pervertido el pensamiento. Nos ha pervertido el pensamiento. Estamos pensando en tener un mejor cuerpo. Estamos pensando en mejor tener la mejor posición. Estamos pensando en tener 50 casas. Estamos pensando, yo no sé si es que nos queremos quedar aquí. Yo no me quiero quedar aquí. Y sabes, amada iglesia, no es malo, pero siempre decimos no es malo, pero nos embalamos en el mundo, nos embalamos otra vez en el mundo, no tenemos un equilibrio de las cosas, no tenemos un equilibrio. Queremos estudiar la carrera de la especialización, de la especialización, de la especialización, de la especialización, pero con unas ganas no de formarnos, sino como de coger el mundo y comérnoslo, de ganar el mundo. Revisa tus motivaciones. Yo estoy haciendo mis revisiones. Y sabes, yo le he dicho al Señor lo que para mí toda la vida fue, y yo no sé, mis hermanos, usted y yo lo sabemos, porque si algo nos repitieron nuestros padres es, mi hija, haga lo que sea, pero cómprese su ranchito, cómprese su casa, eso haga lo que sea, mátese, pero compre su casa. No me importa una casa. Si yo entiendo que finalmente soy peregrina por aquí y que si finalmente mañana viene un terremoto y me cae una columna, ¿para qué me afanaba yo por una bendita casa? ¿Por qué afanarme teniendo que pagar una deuda en un banco que me tiene aquí respirando todo el día y que no como en paz? Por pagar un bendito, una bendita cuota, yo no voy a ser esclava. No voy a ser esclava del sistema de este mundo. Yo soy esclava de Cristo. Y si Cristo me quiere dar una casa, y si Cristo me quiere dar carros, y si Cristo me quiere bendecir porque entiende que voy a tener una mente próspera para bendecir el reino, aleluya. Aquí estoy, Señor. No me des mucho para que no me olvide de ti, pero no me des poco para que te maldiga. Eso dice la palabra de Dios. Y no le estoy frustrando a usted, joven, sus sueños. No. Yo no soy una persona que se quedó con el bachillerato. No. Pero sabes, lo que tienes, usa para glorificar el nombre de Dios. Usa tu carrera para glorificar el nombre de Dios. Usa tu casa para glorificar el nombre de Dios. Usa tus carros para glorificar el nombre de Dios. Usa tu autoridad, tu poder, donde Dios te ha puesto para glorificar su nombre y para que muchos le conozcan. No es tiempo de que te vean a ti, es tiempo de que vean a Jesús, el Salvador. Es tiempo de arrepentimiento y de conversión, amados. Es tiempo. No es tiempo para sentarnos y ver cómo crecemos y ver cómo ganamos este mundo. Porque la palabra de Dios dice, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida la ganará. Pierde tu vida, renuncia a lo que te gusta, a tus placeres de este mundo, renuncia a dormir, renuncia a verte más mamacita, renuncia a tener mucho dinero. ¿Para qué lo quieres? Pesa tu corazón, pésalo, pésalo. Pero perder por ganar a Cristo, ese es el reto. Ese es el reto para Comunidad Profética de Oración. Ese es el reto. Testigos de Jesús. ¿Qué nos va a apasionar por Jesús? Y la palabra testigos en el griego es mártir. Es martis, que de esa palabra testigos martis se desprende y se deriva lo que conocemos como mártir, y también de esa palabra testigos, que se desprende mártir y se desprende testimonio y dar testimonio. Toda esa palabra de testigo se desprende en mártir, testimonio y dar testimonio. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? La definición en el griego, miren lo que dice. Alguien que ha visto, conoce con experiencia una verdad y la declara públicamente, aun si hacerlo
le cueste el sufrimiento o la vida. Testigo no es solamente, yo vi eso, yo vi, a ver, ¿qué vi ahí? ¿Quién se durmió? Yo vi que Paula se estaba rascando la nariz. Yo vi. Testigos en esta definición quiere decir alguien que ha visto, conoce con experiencia una verdad y la declara públicamente, aun si hacerlo le cueste, escuchen, el sufrimiento o la vida. Yo siempre tuve una dificultad en mi trabajo. A mí me decían ingeniera y arquitecta, no era ninguna de las dos. Dios me metió a ganar dinero. El Señor se le dio por ahí. Tenía mucho que enseñarme ahí el Señor. Y yo recuerdo que yo era la parte de ventas. Y entonces yo vendía techos, pero vendía techos de grandes superficies, que eran muy técnicos. O sea, yo no entendía nada. Pero yo me aprendí el libreto de ventas y entonces yo hablaba y una viga y una columna y la resistencia y el viento y la dinámica del viento y la reflexión y la transferencia térmica y la transferencia de viento. Bueno, yo me sabía todo eso de memoria. Y me pasaba mucho que en algunos momentos en reuniones a mí me corchaban, porque ni arquitecta ni ingeniera nunca vi una clase de vientos, cargas de viento ni nada de eso. Y resulta que en algún momento yo necesité urgentemente la experiencia. Y mi vida comercial mejoró muchísimo cuando yo visitaba las plantas de producción, cuando yo entendía cómo se hacía el producto. Y mi vida de vendedora mejoró muchísimo más cuando me interné en una obra durante un año y me tocó manejar una bodega gigantesca a todos los instaladores y empecé a entender, esta es la viga, esto es la mampostería, estas son las canales, estas son las cargas, las correas, ya entiendo por qué las cargas de viento, la presión, bla, todo eso. Y mi mente se ensanchó, porque yo necesitaba la experiencia para poder entender eso teórico que me tocaba darlo como un ladrillo para poder vender. Y eso más o menos, mis hermanos, sin decir qué es lo que es ser testigos, es lo que significa ser testigos de Jesús. Alguien que ha visto, que conoce con experiencia una verdad y la declara públicamente, aun si hacerlo le cuesta el sufrimiento o la vida. Eso no aplica en el ejemplo que les acabo de dar. ¿Sabes? Mientras estudiaba esto, yo meditaba y decía, es muy diferente la persona que es testigo a la que es receptora del mensaje. ¿A qué me refiero? Cuando yo veo algo, cuando soy yo la testiga de primera mano, tengo varias habilidades. Contar, porque yo lo vi. ¿Saben? Ese ser testigos no necesita ser habilidoso. Muchas personas dicen, yo no puedo predicar el evangelio porque es que yo no soy tan elocuente como tú. Yo no sé hablar como tú hablas, es que a mí me da miedo. ¿Sabes? Un testigo no necesita experiencia, es que lo vio. ¿Y cómo lo vio? Pues tiene toda la capacidad para contarlo. O sea, no, él ni ella necesitan nada de la NASA. ¿Sabe hablar? Allá. Cuénteme qué vio. No, mire, es que el carro iba por esta vía, el semáforo estaba en rojo, el otro se pasó y se chocaron. Ella no tuvo la culpa porque es que o sea, ella lo vio. Él lo vio, o sea, no, él no necesita nada diferente a saber hablar y contar lo que vio, porque él estuvo allí, lo presenció, él conoce esa experiencia, él estuvo allí. No es lo mismo ser testigo que aquel que escucha la historia. Pero obviamente, cuando yo cuento, les cuento algo a ustedes y yo lo cuento con esa intensidad porque yo estuve allí, ustedes dicen, ¿en serio? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y esa otra persona se vuelve un receptor y entonces esa persona va a tener su momento también para ser testiga de algo que él va a ver y entonces ella misma se va a volver un testigo y ese testigo va a contarle a otros y así se multiplica la cadena. Teniendo en cuenta esta definición, yo les hago la pregunta y medite en su corazón allí sentadito. ¿Por qué nos da tanto temor, tanta pena, tanto miedo, tanta vergüenza predicar el Evangelio con base en esta definición que acabamos de ver?
¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué nos da tanto temor? ¿Por qué nos da tanta vergüenza? ¿Por qué nos da tanta pena, tanto miedo predicar el Evangelio? Respóndase ahí usted. Y yo creo que tiene mucho que ver con ser testigos. El testigo vio, conoce una verdad con una experiencia y empieza a contarlo. No se puede quedar callado, no se puede quedar callado. Y viene a mi mente cada vez que Jesús le decía a los que eran sanados, no se lo cuentes a nadie. Y era como decirle, vayan y publíquenlo. O sea, todo el mundo contaba. ¿Quién no va a contar? Es que él vino y me tocó y me hizo y me sanó y cogió saliva y escupió y me echó y después de que yo tenía tantos años me sanó, me liberó. ¿Quién no va a contar algo que vio, de lo cual fue testigo? Pues déjeme decirle que los discípulos fueron testigos de Jesús. Y vaya que sí lo fueron. Acompáñame por favor a Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 36. Y mire lo que dice la palabra. Aquí Jesús se le aparece a los discípulos. Dice la palabra de Dios. Jesús se le aparece a los discípulos, Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, venimos de hablar del camino a Maús. Dos hombres, dos discípulos se encontraron con Jesús, se dan cuenta que era Jesús y ellos llegan a una reunión que tenían con otros discípulos y empiezan a hablar, se nos apareció Jesús, resucitó. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Otra versión dice, pensaba que veían un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Jesús se aparece a los discípulos. Ellos fueron testigos de que Jesús resucitó. Mis hermanos, recordemos que Jesús ya había sido identificado por los discípulos. Ellos habían sido testigos de Jesús como hijo de Dios. O sea, ya Pedro y todos la tenían clarísima. Ese es el Hijo de Dios. Hizo milagros, sanidades, panes multiplicados, peces, caminó sobre las aguas, sanó, resucitó a Lázaro. O sea, ¿qué no vieron? Fueron testigos. Pero murió Jesús, lo crucificaron, botó hasta la última gota de sangre, lo mandaron a la tumba. ¿Cómo estaban los discípulos en este versículo? No, ellos estaban escondidos, amedrantados, los iban a matar, estaban asustados. Se les olvidó todo lo que Jesús les enseñó. Todo, todo. Jesús, desde la revelación de Pedro de que era necesario que el Cristo padeciera, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y luego al versículo siguiente Jesús le dijo, ok, yo tengo que ir a Jerusalén y voy a padecer y me van a crucificar y me tengo que poner en manos de los sacerdotes y van a hacer conmigo lo que quieran. Jesús, no hagas eso, hay que preservar tu vida. No, apártate de mí, Satanás. Esto es lo que está escrito, lo que han dicho los profetas que tiene que suceder. Ya ellos la sabían, la sabían.
del intelecto. Pero cuando pasó lo que pasó, ellos dijeron, hasta aquí fue. Ya, vámonos, devolvámonos. Y ahí van a coger las redes. Y en este pasaje habla que Jesús se les presenta. ¿Saben? Ellos son testigos de un Jesús ahora resucitado. Y sabes, iglesia, yo creo que nosotros como iglesia necesitamos tener una revelación y ser testigos de Jesús resucitado. Tú y yo hemos sido testigos, como fueron los discípulos, de que Él murió por nosotros. Nosotros estamos aquí sentados y escuchando la palabra de Dios, no porque ustedes estén desocupados. No, ustedes aman al Señor, ustedes han creído en Él, ustedes han creído y han dicho, sabe Jesús, tú me lavaste, tú me limpiaste, tú me purificaste, pero sabe mis hermanos, yo creo que a veces como los discípulos, como que se nos va Jesús, como que se nos pierde Jesús y como que a veces Jesús tiene que venir otra vez y hacernos testigos de que Él está vivo y que Él tiene el control de todo y que Él está en control de todo, pero no les he dicho, Paula, pero yo no te había dicho lo que voy a hacer, pero José, yo no te he dicho lo que yo voy a hacer, yo les dije, escrito estaba. Pero saben mis hermanos, como que nos desorientamos, como que nos perdemos, como que se nos va el entendimiento. Y aquí la palabra del Señor habla acerca de eso. Qué tremendo que Jesús en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, porque ellos se las sabían de memoria, pero ahorita que la estaban pasando, ellos se les olvidó que Jesucristo era necesario que padeciera, que muriera, pero que Él iba a resucitar. Y por eso Jesús estaba allí en medio de ellos diciéndole, mírenme, no soy un fantasma, no soy de mentira, no soy un espíritu, soy real, un espíritu, un fantasma no come, un fantasma no come. Y Él se sentó a comer pescado y un panal de miel. Y hoy Jesús está diciendo, yo no soy un fantasma, yo no soy un fantasma para ti. No te asustes, no te dé miedo, yo no soy irreal, yo soy más real que todos y todo. ¿O no acaso Jesús le ha abierto túneles a todos esos que están en medio de las rocas? Él ha abierto túneles para que muchos salgan. Y otros que no les abrió túnel, el Señor me decía a mí, son como el hombre en la cruz, el hombre ladrón al lado. Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Y saben, hay muchos muertos. Pero Jesús en el último instante ha estado allí para decirles, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esa es su esperanza. Que abrirán sus ojos y abrieron sus ojos y están en la presencia de Dios, porque Dios está ahí para salvar, porque Dios está ahí para rescatar, porque Dios quiere mostrarse como testigo. Él está vivo, Él tiene el control, Él sabe todo lo que te pasa, Él tiene el control, Él no es un fantasma. Y sabes, cuando estudiaba esta palabra del fantasma, el Señor me llevaba a meditar en Pedro y los discípulos. Se había acabado el gran milagro de la multiplicación de los tres, ya se me olvidaron, 5 panes y 2 peces. Primero de los milagros, tremendo. Y Jesús los manda en una barca y le dice, vayan adelante, yo despido a la multitud. Vayan, Él se queda orando después del milagro, despide a la multitud. Él se queda orando y la barca va en ruta, pero se desata una gran tormenta. Él los ve y entonces Él camina sobre las aguas. Y los discípulos dicen y se amedrantan, están amedrantados porque tienen tormenta, todo se les vino encima. Y ven allá uno caminando entre las aguas y todos se asustaron más y dijeron, un fantasma. Y Él les dice, paz, tranquilo, soy yo. Y el único que se le vino un chispazo espiritual, se le abrió los ojos del Espíritu, dijo, si eres tú, maestro, manda que yo vaya. Y yo sé que usted se sabe que caminó y demás, pero en este momento me quiero concentrar en la pregunta que le hizo Pedro. Casi como, yo necesito, ¿eres tú? ¿No eres un fantasma? Si eres tú, Jesús. Saben, mis hermanos, no es un fantasma Jesús. Necesitamos ser testigos de que Él es el Cristo resucitado, que un día va a venir, pero que nos está llamando la atención. Nos está diciendo hoy
Yo necesito que se arrepientan y se vuelvan a mí de todo corazón. No importa si usted lleva 50,000 años siendo cristiano, escuche la voz de Dios, arrepiéntete y conviértete al Señor. Porque el Señor se lo dijo a fariseos y a escribas que estaban todo el día metidos en un templo, pero que tenían a Jesús enfrente de sus narices y no podían reconocerlo. Así que yo prefiero que me lo digan muchas veces. Arrepiéntete y conviértete, Liliana. Arrepiéntete, arrepiéntete. O cuántas veces Dios no fue al pueblo de Israel y les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque han hecho alianza con otros países, porque han hecho lo malo, porque se han olvidado de mí, a su pueblo, al que vio milagros y proezas en medio del desierto, al que lo sacó con brazo de poder. A eso les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse y vuélvanse a mí para que yo no los mire con desagrado. Y para que no venga mal sobre ustedes. Así que sí es un mensaje de Dios para la iglesia y el cuerpo de Cristo hoy, decir, arrepiéntase y conviértanse a mí. Es tiempo de saber que yo, Jesús, estoy aquí enfrente de ustedes. Reconozcan mi señal, reconozcan que soy yo el Cristo, reconozcan que yo soy el que dejé todo. Reconózcanme. Sométanse a mí una vez más. Sean testigos de quién soy yo. Si ya tú eres testigo de que fuiste perdonado, lavado, limpiado, que te pusieron calzado, vestido, calzado nuevo, anillo, todo nuevo. Hoy es tiempo también para que reconozcamos a un Cristo resucitado, no a un fantasma. Él es real. Él es real. Los testigos son aptos para ser comisionados y enviados a contar lo que las escrituras apoyadas por la experiencia dicen de Él. ¿Sabes? En los evangelios, esta gente cuando vio a Cristo resucitado, en todos los evangelios dice, vayan, yo los envío. Yo los envío a que vayan y tengan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es nuestra temporada, iglesia. Es nuestra temporada. Él va a venir y va a pedir el fruto de su viña. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Sabes? Los fariseos tuvieron la ley de Moisés, tuvieron los profetas y tuvieron los salmos para poder entender que Cristo venía y todo lo que tenía que acontecer con él. Amada iglesia, nosotros tenemos toda esta palabra de Dios. Aquí está todo lo que está pasando. Aquí está todo. Aquí está todo lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Yo le invito a la iglesia que un reto de lectura bíblica, pero con entendimiento, con ese entendimiento les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hace poquito un muchacho me dijo, voy para un ministerio que muy famoso y reconocido y me voy a leer la Biblia en 2 meses entera, de tapa a tapa. Ay, Dios mío, me dio una ira santa, perdónenme. No se trata de leernos la Biblia cada año una vez. No seamos tan religiosos. Yo no me he leído la Biblia, creo, no lo sé. Aparte que tengo una memoria tan corto plazo, o sea, a mí se me olvida todo tan rápido. O sea, yo me tengo que leer una película, yo me la veo hoy, mañana me la puedo volver a ver porque ya se me olvidó. O sea, no memorizo y así me pasa. Me pasa con los hechos, con las historias. Pero no se trata de leer la Biblia en un año, ni en 3 meses, ni los quiero poner a hacer tareas. Pero, amados hermanos, la ley de Moisés, los profetas y los salmos fueron revelación en su momento para los de aquella época para entender lo que pasaba y tenía que pasar con Jesús. Se lo sabían, pero cuando lo vieron no lo entendieron. ¿Saben por qué, mis hermanos? Como el ejemplo que les di de mi trabajo. Aprendemos mucho, memorizamos, conocemos la Biblia, pero cuando la bajamos a la realidad, nos perdemos. Y yo le invito a que lea la palabra, lea los evangelios, de todas esas cosas que habla Jesús, de cómo comportarnos con las personas, lo que es ahora, todas las leyes, todo lo que antes fue y con Él como es ahora, todo el nuevo nivel que le abrió el Señor Jesús a la palabra de Dios. Si antes te decían esto, ahora yo te digo esto.
para que venga un entendimiento de nosotros de la palabra, para que podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo. Hermanos, evangelios, las cartas de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de todos ellos, están hablando de los tiempos futuros y nosotros estamos en estos tiempos. Necesitamos leer la palabra con revelación, siendo testigos. Aquí usted va a empezar a leer y usted va a decir, wow, ya entiendo lo que está pasando. Ya entiendo lo que está pasando y usted va a entender las señales de lo que está sucediendo y usted va a entender las señales de lo que está pasando usted como individuo, como persona. Usted va a entender las señales de lo que está pasando con la iglesia, comunidad profética de adoración. Usted entiende por la palabra qué quiere Dios con comunidad profética de adoración, hacia dónde Dios nos quiere llevar, o nos reunimos todos los sábados, cada 8 días, porque es el lugar ahí otra vez. No, mis hermanos, es muy aburrido caminar en la vida sin tener una revelación y entender y ser testigos de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad. ¿Por qué comunidad profética está en Bogotá? ¿Por qué la creamos hace 18 años? ¿Será que eso qué es? ¿Nos lo inventamos? No, el Señor tiene un propósito, pero necesitamos ser testigos, necesitamos revelación. Los pastores necesitan revelación, los líderes necesitan revelación. No vaya a la iglesia a hacer una tarea, no vaya a la iglesia a barrer el baño, sea testiga de Jesús, sea testigo de Jesús, de lo que usted va a ir a hacer. Sea testigo de Jesús. Tenga una revelación y una comprensión mayor de lo que usted hace y representa en el reino de Dios. Termino con esto. En Hechos 10:38 está la historia de Pedro y Cornelio. Todos sabemos esta historia. Pedro, judío, está diciéndole al apóstol Pablo, ¿por qué le estás predicando el evangelio a los gentiles? Esto es exclusivo para nosotros. Y Pedro tiene la revelación del lienzo, todos los animales que no se comía el pueblo de Israel porque eran inmundos desde toda la historia, dicho en la ley de Moisés, no se comían. Y ahora Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Viene un hombre, lo busca, lo lleva a la casa de Cornelio y Cornelio era una persona gentil, no era del pueblo de Dios, pero un hombre que dice la palabra de Dios, ahí lo va a leer usted en la historia, Hechos 10:38 al 43, en la semana estudie la palabra, léala. Y entonces Cornelio era un hombre dadivoso con sus diezmos, como empezamos hablando, daba limosna, era fiel al Señor y aparte de todo era un hombre que oraba. Y entonces es llevado a la casa de Cornelio con un objetivo. Predícales, compárteles de todo eso que ustedes han sido testigos. De todo aquellos de eso que ustedes han sido testigos. Es que da pecado no leer la palabra y más que a mí se me olvida. Hechos, Hechos 10. Acompáñeme ahí, estamos allí. Hechos 10:38. Y entonces empieza Pedro a predicar el evangelio, a predicar el evangelio, y entonces empieza Pedro a decir en el versículo 39, acá lo anoté, dice, Pedro estaba en el furor predicando en la casa de Cornelio y dice, y nosotros somos testigos, hablando de los discípulos, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano y a nosotros que comimos y bebimos con él, se está refiriendo al pasaje que leímos anteriormente, después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y entonces Pedro aquí empieza a decir, yo fui testigo antes de la cruz de todo lo que él hizo. Fui testigo después de la cruz, comimos con él. O sea, yo les puedo decir, yo comí con él, él comió pescado, él comió panal, él nos dejó tocarlo. O sea, él empezó a contar todo lo que había sido testigo. Wow, yo me imagino esa pasión con la que Pedro empezó a contarle a todos ellos. Fueron testigos de cómo Dios lo levantó de los muertos, todo esto.
Los gentiles se convirtieron en testigos. Miren esto tan tremendo, mis hermanos. Pedro aquí le pasa la posta a los gentiles. Él entiende de parte de Dios que ya no hay nadie inmundo, que ya no hay nadie que no merezca el escuchar la predicación de Jesús. Todo lo que fue Jesús, lo que hizo en vida, lo que hizo antes de ser crucificado, lo que hizo en su crucifixión y lo que hizo siendo resucitado. Ya todos podían saberlo. Y la posta se le empieza a pasar, y en este caso se le pasa a Cornelio. Y Cornelio recibe todo eso junto con todas las personas que estaban allí. Y dice el versículo final, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que una cosa es cuando yo soy testiga y le cuento a Marielita, Marielita, mira esto y esto y esto y pasó, y si vieras y se dijeron esto y pasó esto, ta, ta, ta. Pero cuando Marielita vuelve y se vuelve una testiga, ella va y replica esto. Cornelio se volvió un testigo, porque Cornelio recibe del apóstol Pedro toda esta información. Él no vivió, él no conoció a Jesús, él había escuchado de uno que estaba ya sanando, él había escuchado, pero primero tuvo un encuentro con Jesús porque Jesús le dijo, ve por ese hombre que está allá, que él tiene algo que contarte. Y Jesús mismo se le reveló, él fue testigo de Jesús. Y de pronto vino el apóstol Pedro y le predicó todo de lo cual él había sido testigo. Y en esa reunión el Espíritu Santo cayó sobre todas esas personas. Y ahora Cornelio era testigo de todo lo que estaba pasando. Cornelio recibió el bautismo del Espíritu Santo. Cornelio recibió nuevas lenguas. Dicen ahí que alababan y glorificaban al Señor. O sea, la presencia del Espíritu Santo cayó allí. Y entonces se volvieron testigos. Se bautizaron también en agua. Sabes, mis amados hermanos, con respecto a la predicación, Jesús le enseñó muchas cosas a Cornelio, a Pedro aquí. No hagas acepción de personas. Pedro dijo, definitivamente ya entiendo, el Señor Jesús y Dios no hacen acepción de personas. A veces tú y yo hemos hecho acepción de personas en la predicación del Evangelio. A veces tú y yo hemos dicho, no, esa persona que tiene tanto dinero, ¿para qué le comparto del Señor? Él no lo necesita. No, mentira del diablo. Si esa persona, como el hombre rico, no se arrepiente, no confiesa a Jesús como Señor y Salvador y no cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, él va a ser condenado. Se levantará el pueblo de Nínive, se levantará la reina del sur y en el día del juicio dirán, se condena porque nunca aceptó a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y sabes por qué? Necesitamos, dice la palabra de Dios, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Tú y yo necesitamos levantarnos a predicar el Evangelio sin acepción de personas, al rico, al pobre, al blanco, al negro, como decía Abelardo de las Piedras, no importa, al indio, al flaco, al gordo, a la mujer, a la prostituta, a la mujer de buen nombre, al que sea, necesita de Jesús. Colombia necesita de Jesús, tu familia necesita de Jesús. ¿Sabe, Gigi Ávila me dijo algo en esos memes que uno lee rapidito, y Gigi Ávila decía, si tu familia se va al infierno, tú eres responsable. Y yo, wow. Yo necesito que mi hermano crea, y si tengo que ser incisiva, si tengo que ser intensa, predica a tiempo y fuera de tiempo la palabra, exhorta, reprende, la palabra de Dios redarguye, consuela. No paremos, iglesia. No puedes darte por vencido con tus hijos. No puedes darte por vencido con tu casa, con tu matrimonio. Todos necesitamos llegar a la conversión del Señor. Y sabes, eso no es algo que nos compete a nosotros. Es la obra del Espíritu Santo. Pero tenemos que hablar por lo menos. Si no quieren aceptar el mensaje, eso no es nuestro problema. Pero la palabra de Dios sí nos demanda cómo creerán si no hay quien les predique. Cómo creerán si no hay nadie que les estorbe. ¿Cómo es posible que como padres muchas veces no estorbemos el pecado de nuestros hijos y lo pasemos derecho? Hermanos, estamos cargando condenación porque nosotros conocemos la verdad y tenemos que ser un estorbo para nuestros hijos, tenemos que ser un estorbo para nuestros socios del robo, de las cosas malas que hacemos. No podemos estar con ellos, tenemos que denunciar como Juan el Bautista. Por eso necesitamos testigos, porque Juan el Bautista no le interesó que le cortaran su cabeza
porque él sabía y era testigo de que el que bautizaba era mucho mayor que él y que él simplemente era alguien que abría el camino para el rey, para el Mesías, para el Hijo de Dios. Él fue testigo y por eso ni su propia vida valoró y por eso gritaba a Herodes y a todos: tú que te acuestas. No les daba temor, iglesia, porque eran testigos. Pero tú y yo estamos amedrentados, temerosos, pero necesitamos ser testigos. Ser testigos nos hará diferentes. Sé que los he demorado mucho, pero tenemos que acostumbrarnos también a que cuando vayamos a la iglesia no estemos pensando: "Ah, pero le voy a aplicar el cuarto de hora a los pastores". No, mis hermanos, con el Espíritu funciona muy diferente. Si hemos hecho que nuestras reuniones sean, y no me refiero a Copa, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, que nuestras reuniones sean frías, que no pase nada, es porque nosotros tomamos el control y las riendas y no hemos dejado que el Espíritu haga lo que tiene que hacer. Cuando el Espíritu toma el control, nos iríamos de vigilia. Nos iríamos de vigilia. Ellos oraban unánimes juntos. Pedro entendió que no había que llamar inmundo a lo que él había santificado. Es nuestro tiempo, iglesia. Estamos aquí parados. Tenemos la palabra de Dios. Leamos los evangelios, leamos la carta de los apóstoles, leamos Apocalipsis, porque estamos en los tiempos finales y necesitamos entender las señales. Necesitamos dejar de pasar la vida como nada pasa, la rutina de todos los días, el trabajo, el marido, me peleo, vuelvo y hago lo mismo, me peleo otra vez, me voy a divorciar y otra vez el círculo y caigo en el mismo pecado y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y nada diferente pasa. Son tiempos finales, necesitamos estar con el oído muy fino, muy atento a lo que está pasando. El Señor quiere que seamos testigos de Él. Y cuando usted y yo seamos testigos, no vamos a querer parar, no vamos a querer dejar de hablar, no nos va a parar nadie, vamos a ser tan imprudentes, porque la palabra lo dice: insten a tiempo y fuera de tiempo, o sea, cuando no es el momento, sean imprudentes con la palabra. Y yo se los he dicho a ustedes, aquí en el cuartico de consolidación, cuando recibimos a los nuevos, el Señor me dijo: esto es sala de urgencias, aquí tú no preguntas de dónde eres, si tienes plata o no, aquí los que llegan se están muriendo, predícales el evangelio de Cristo, háblales de mí, háblales del arrepentimiento, háblales de mí. Amada iglesia, es tiempo de predicar las buenas nuevas del evangelio. No es tiempo de juicio, es tiempo de salvación. Es tiempo de decir: Él murió por tus pecados, Él te rescató, Él te salvó, Él te libertó. Recíbelo, acéptalo. Él es el Hijo de Dios. Y que usted pueda ser usado por el Señor. Y ese testimonio, ese ser testiga suyo de lo que Dios ha hecho en su vida, mi hermano, porque Dios ha hecho algo en su vida. Yo estoy seguro, y veo a la pastora Zenia pararse, yo estoy segura que la pastora Zenia, cuando le estaba compartiendo a un enfermo, no le habla con medias tintas, no le dice: y Jesús en la cruz, por su llaga fue sanado. Sí, por su llaga. No, ella le va a decir: ¿sabes qué? Cristo murió porque ella lo vivió, porque ella vio, porque ella conoció en carne propia lo que era experimentar la sanidad de Jesús. Cuando eso pasa, uno se vuelve testigo, testigo. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros, quiere despertarnos. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué estos discípulos no les importaba nada? O sea, cárceles, azotes, amados, es que fueron testigos. Ellos vieron a Jesús, ellos experimentaron su poder, sabían quiénes eran y no les importaba sufrir o perder sus vidas por ese Jesucristo. No lo hagamos tú y yo, seamos testigos de Él, apasionémonos por Él, apasionémonos por Él. Y yo hoy le decía: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Y hermanos, créanme, yo, yo quiero ser testiga de Jesús, quiero apasionarme más por Él, quiero cambiar mi manera de pensar, lo que me han enseñado, quiero tirarlo a un lado y quiero
ser testiga de Él, testiga de Él. Y cuando yo estudiaba esta palabra, el Señor me decía, así como Pedro predicó a Cornelio y a todas esas personas, va a caer sobre ellos el Espíritu Santo. Y yo creo que allá donde tú estás, esto no es una obra mía, es la obra del Espíritu Santo. Dios quiere encender los corazones, Dios quiere encender los corazones, Dios quiere que no seamos lo que hemos sido siempre, mis amados. Cierra allí sus ojitos. Padre, gracias. Yo amo a Copa, Señor. Y si yo la amo, ¿cuánto más tú, Padre? Amo al pastor Luis, a la pastora Senia. Todo lo que caminamos con ellos, Padre. Esta semana recordábamos que llevamos 11 años conociéndonos con Helber y Lore, Padre. Cómo orquestaste todo, Padre. Marielita, Padre, como la conocemos desde hace mucho tiempo, mucho. Pasaba enfrente de la iglesia, del salón comunal, y ella nos decía, el Señor me dijo que me congregara aquí. Y ahí está sentada, Señor. Y así con cada uno, Padre. Señor, tú tienes un propósito, Padre. Es mi oración, Señor, que nos hagas testigos tuyos. Espíritu Santo, enciéndenos. Enciéndenos, Espíritu Santo. Enciéndenos. Tráenos revelación de tu palabra, Jesús. Danos entendimiento de tu palabra, Señor. Danos entendimiento de tu palabra. Enciende a Comunidad Profética de Adoración, Señor. Pero no como iglesia, como ese nombre. Enciende a uno por uno, Señor. A uno por uno, porque tú eres un Dios personal. Tú eres un Dios personal. Enciende a los niños, Padre. Que desde su temprana edad ellos puedan ser testigos de quién eres tú. Ven y revélate, ven y muéstrales que tú eres el Cristo resucitado, el que venció la muerte, Señor, desde temprana edad. Revélate a ellos, que sean testigos tuyos, que te vean, que te conozcan, que caminen en esa verdad y que hablen, Señor. Padre, yo oro para que vengan sueños y visiones sobre tu pueblo, Padre. Tu palabra dice en Joel, Señor, que vendrían sueños y visiones, que los jóvenes, Señor, tendrían visiones y los ancianos sueños, Padre. Espíritu Santo, ven y llena a tu pueblo, Señor. Ven y enciéndelos, Señor. Ven y enciéndelos, no cada 8 días, sino que cada día vivan contigo, Señor, conociendo, siendo testigos de quién eres tú, Señor. Que ellos te metan en su vida por completo, que tú tomes el control de todo, Señor. Sabemos que hay tiempos difíciles, Padre. Tiempos que nos apagan. Y el enemigo sabe una y otra vez por dónde, Señor. Pero yo hoy oro para que rompas esos ciclos, Señor. Para que rompas esos ciclos y para que tu pueblo camine, Señor, Padre, en otra dimensión. Para que tu pueblo camine, Padre, con un entendimiento mayor de lo que está sucediendo. Para que sus ojos sean abiertos a eso que se repite una y otra vez. Y no deja que avancen. Espíritu Santo, rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Quita las ataduras, Señor. Y trae libertad a tu pueblo para que puedan entrar, Señor, en esa etapa de ser testigos tuyos y se apasionen por ti, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, una relación mayor, Señor. Yo sé que muchos hemos experimentado, Señor, y por eso estamos aquí, porque sabemos que si no fuera por ti, Señor, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Nos hemos visto delante de la cruz y hemos sabido cuán pecadores somos. Y por eso hemos corrido a tu cruz, Señor. Porque en la sangre hemos sido lavados, limpiados, Señor, regenerados y vueltos una nueva criatura. Pero yo sé que tú tienes más, Señor. Oh, Señor, hemos entrado en miedo, en incredulidad, en temor, en pena, Señor. Hemos sido amedrantados, Padre, espiritualmente. Por eso yo oro, Señor, para que el Cristo resucitado
resucitado sea manifestado en nosotros, para que no te veamos como un fantasma, sino que sepamos que eres real, Señor, y que, Padre, estamos llamados para un tiempo y un modo, un momento específico de esta tierra, Señor. Estamos en el año 2026, Señor, y hay un propósito, Padre, hay un propósito para cada uno de nosotros. Tú quieres, Padre, a través de nosotros impactar, Señor, la vida de muchos, de nuestras familias, Padre, de nuestros primos, hermanos, padres, abuelos. Tú nos quieres usar a nosotros, Señor, para hacer una puerta por donde entre el evangelio, por donde entre la salvación, por donde entre el perdón, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, pero enciéndenos primero a nosotros. Porque si nosotros mismos estamos amedrantados, ¿cómo ayudaremos a otros? Enciéndenos, Espíritu Santo. Yo oro para que tu Espíritu Santo llegue ahí a Copa, donde están en este momento, Espíritu Santo, y los llenes de ti, Espíritu de Dios. Los llenes de ti, Espíritu Santo. Los llenes de ti, los invistas de tu poder, como hiciste con los apóstoles, los invistas de tu poder, porque dice la palabra que tú, Espíritu Santo, también eres testigo, también eres un testigo, porque tú has visto. Jesús vio al Padre, habló lo que el Padre dijo que hablara, mostró y dijo exactamente las palabras del Padre. Y también Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Señor, así como Jesús tuvo esa capacidad de decir, yo he visto al Padre, si me han visto a mí, han visto al Padre. Señor, que nosotros podamos ser un reflejo de ti, porque te hemos visto, Señor. No podremos ser un reflejo tuyo si no te conocemos, Jesús. No podremos, Señor, andar en humildad, no podremos andar en amor, no podremos andar en perdón, no podremos andar en reconciliación si no te conocemos, si no te hemos visto. ¿Cómo caminaremos así si no te conocemos? Ayúdanos a conocerte. Queremos ser tus testigos. Necesitamos urgentemente ser tus testigos. Gracias te doy por Copa. Gracias te doy por los pastores Luis y Senia. Gracias te doy por los ancianos, Señor. Gracias te doy por los líderes. Gracias, Padre, porque sé que nos quieres hacer testigos tuyos, Señor, para una multiplicación y no de números, Señor, sino que ellos se apasionen de tal manera que, como Pedro, vayan y prediquen tu palabra a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y no les dé temor y no les dé miedo, Señor. Y muchos vengan a la conversión, Señor. Muchos vengan al arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, porque sé que la iglesia está llamándose, Señor, la estás llamando a avivar ese altar, Señor, a avivar ese altar, que no falte el fuego, que no se apague el fuego. Tú le dijiste, Padre, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva, aviva el fuego del don de Dios, que no se apague. Hoy el Señor está diciendo que avivemos el fuego, que no lo dejemos apagar, que no lo dejemos apagar, que no lo dejemos apagar. Aviva el fuego en nosotros, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor, y te doy gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Aleluya. Les amo, Hasta ahora iglesia. damos Cuídense mucho. Denles aplauso al Rey con toda.